compañeros, soy Marisol Saiz y hoy vamos a hablar de la metilergometrina, nombre comercial Metergin. Quería contaros un poco de su historia porque a menudo nos preguntan en los exámenes de matrona por sus efectos adversos o por sus indicaciones médicas y creo que a través de su historia no se nos va a escapar ningún detalle. Como todos sabemos, la metilergometrina es un uterotónico que es un derivado semisintético de un alcaloide natural que se llama ergometrina. Actúa directamente sobre la musculatura lisa del útero y así es como produce contracciones. Pues bien, entre sus posibles efectos adversos tenemos algunos que son frecuentes, que pueden afectar a 1 de cada 10 mujeres a las que se lo administramos y entre los que se encuentran la cefalea, la hipertensión o el dolor abdominal causado por las propias contracciones uterinas. Hay otros que son poco frecuentes, entre los que cabe destacar las convulsiones, las náuseas, los vómitos y otros que ya son raros. Por ejemplo, las alteraciones en los dedos de los pies y de las manos, que los notan como dormidos, fríos, pálidos e incluso hay descritos efectos adversos muy raros entre los que están la confusión mental, las alucinaciones. Bien, pues cuando una mujer a la que le administramos metilergometrina tiene una sobredosis, puede presentar náuseas, vómitos, hiper o hipotensión, adormecimiento de los miembros, hormigueo y dolor de las extremidades, convulsiones y coma. Pues vamos a buscar una explicación a todos estos efectos que acabamos de mencionar. ¿De dónde viene la metilergometrina? Pues la ergometrina es un alcaloide que se extrae del cornezuelo del centeno. El cornezuelo es una estructura o esclerocio producida por el hongo Claviceps purpurea, que coloniza el centeno y otros cereales. Se llama cornezuelo a esta estructura porque tiene forma de cuernecillo y también se le denomina ergot porque es el término francés para designar el espolón del gallo, es decir que cuernecillo o espolón hace referencia a la forma que tiene esta estructura del hongo. El cornezuelo es duro. Es negro o purpúreo, tiene unos 2 centímetros de longitud, por eso le veis sobresalir de las espigas del centeno. Desde antiguo se conocen bien las propiedades venenosas de esta estructura que produce el hongo. Durante la Edad Media aparecieron varias epidemias por toda Europa por poblaciones enteras que se habían envenenado por cornezuelo. Cuando la población come pan elaborado con centeno infectado por el hongo, se produce la enfermedad del ergotismo. A esta enfermedad también se le llama fuego sagrado, fuego sacro, fuego bendito, fuego infernal, el mal del pan maldito, el fuego de San Antonio, que es el santo al que se encomendaban estos enfermos. Es decir, todos los nombres de la enfermedad están relacionados con el fuego porque tiene que ver con los síntomas que produce. El ergotismo se puede manifestar de dos maneras, el ergotismo convulsivo y el ergotismo gangrenoso. El ergotismo convulsivo se caracteriza por el desarrollo de delirios, de alucinaciones, de espasmos musculares. Era muy frecuente en Europa del Este, en Alemania y Rusia. Aquí veis un enfermo de ergotismo con una capucha roja, que es la capucha que los antonianos, es decir, estos monjes dedicados a la cura del ergotismo, les ponían a sus enfermos. Y el ergotismo gangrenoso era muy típico de ver en España, en Francia, en Inglaterra y es producido por vasoconstricción, de tal manera que comenzaba con escalofríos en los miembros seguido de una sensación de ardor. De ahí vienen los nombres de esta enfermedad relacionados con el fuego. Y estas extremidades, las extremidades a las que afectaba, que eran las manos, los pies o la nariz, las orejas, se terminaban amputando, se terminaban perdiendo por la gangrena producida. Durante las epidemias de la población se observaba cómo los abortos y los partos prematuros se sucedían entre las mujeres embarazadas.
A lo largo de la historia se han descrito epidemias en pueblos enteros. Algunas han llegado a ser históricas, como la que se produjo en Limoges, en Francia, en el año 994, en la que murieron más de 40.000 personas. Ha habido epidemias hasta principios del siglo XX de ergotismo. Y también se ha sugerido que algunos brotes de brujería eran debidos a envenenamientos con cornezuelo del centeno. Por ejemplo, el caso de las brujas de Salem, en el que las mujeres pues sufren convulsiones, alucinaciones, etcétera, y se podía pensar que eran envenenamientos por esta sustancia. Además de la ergometrina, que es el objeto principal de nuestro estudio, el cornezuelo es productor de numerosos alcaloides, como son la ergocristina, la ergotamina, la ergocriptina, la ergocornina. El más abundante, como os decía, es la ergometrina, que es el que nos ocupa, y tiene como sinónimos también los términos de ergobasina y ergonovina. Bien, pues todos ellos, todos los alcaloides del cornezuelo, tienen un componente en común, que es el ácido lisérgico, y os puede sonar por sus siglas LSD. El LSD fue descubierto accidentalmente por Hoffman, que es un científico que trabajaba con las sustancias del cornezuelo. Debió de ingerir accidentalmente la sustancia y tuvo que interrumpir su trabajo. Dejó escrito que se tuvo que ir a casa y os relato textualmente, dice: me asaltó una extraña intranquilidad acompañada de una ligera sensación de mareo. En casa me acosté, caí en un estado de embriaguez no desagradable que se caracterizó por una fantasía sumamente animada. Me penetraban sin cesar unas imágenes fantásticas, de una plasticidad extraordinaria y con un juego de colores intenso, caleidoscópico. Unas 2 horas después de este estado, desapareció. Se comercializó el LSD con el nombre de Delicid por los laboratorios Sandoz, y las experiencias con LSD marcaron la cultura, el arte y sobre todo la música de los años 60. Se usó hasta 1962 como medicamento legal, se aplicó en algunos pacientes psiquiátricos, en rehabilitación de alcohólicos, como analgésico en enfermos terminales. Pero empezó a abusar el comercio para su empleo como droga psicodélica en forma de tripis que se consumían en papelillos impregnados con LSD. Estos papelillos estaban decorados con imágenes y colores y se colocaban en la lengua, y pues tanto fue su abuso que en 1962 se prohibió su comercialización y su uso clínico. Pero volvamos a nuestra ergometrina. Igual que los demás alcaloides del cornezuelo, la ergometrina contiene ácido lisérgico y por lo tanto puede tener efectos similares como las alucinaciones. No obstante, el principal mecanismo de acción de la ergometrina sobre el cuerpo y sobre el útero es la vasoconstricción, el mismo mecanismo que producía la gangrena de las epidemias del ergotismo. Y fruto de esta vasoconstricción es la cohibición de la hemorragia en el posparto. Y también es la causa de los efectos adversos que ya hemos mencionado, como la hipertensión o las alteraciones en las extremidades. El uso de la ergometrina en obstetricia es antiquísimo. Hipócrates recomienda realizar un pesario con cornezuelos triturados y envolverlos en lana y colocarlos dentro de la vagina en las hemorragias, o también junto con vino blanco bebido para las hemorragias menstruales profusas. Pero la primera referencia del uso del ergot para estimular las contracciones uterinas fue hecha por el alemán Lonitzer en 1582. Lo recomendaba que se pulverizaran varios cornezuelos y se tomaban 3 veces al día. Desde entonces, en el siglo XVI, siglo XVII, hay bastantes referencias en la bibliografía al uso asiduo en Alemania y en otras zonas europeas. Las parteras siempre llevaban con ellas un frasco con polvo gris que era cornezuelo de centeno molido. En 1787, Paulitsky introdujo la frase pulvis ad partum, que significa en latín polvo para ayudar a nacer, y de esta manera se le ha conocido hasta casi nuestros días.
El polvo del cornezuelo era de uso bastante común en Europa y a principios del siglo XIX dio el salto a América. En 1808, el médico estadounidense John Stearns publicó el primer estudio científico acerca del empleo del cornezuelo para facilitar el parto, para acelerarlo. A él le había enseñado la administración del cornezuelo una partera galesa y Stearns describe que el uso del cornezuelo ahorra al asistente una porción considerable de tiempo. Parecía que nada malo iba a producir a las mujeres, salvo náuseas y vómitos. Hasta que en 1822 David Hossack advirtió en una publicación científica contra el uso del cornezuelo, ya que observó que desde que se había introducido en Norteamérica, el número de nacidos muertos en Nueva York había aumentado muy rápidamente. Estudió que producía convulsiones en la madre y una gran vasoconstricción que producía hipoxias fetales, produciendo la muerte fetal. Así que Hossack declaró que el pulvis ad partum se había convertido en el pulvis ad mortem, es decir, en el polvo de la muerte, y sugirió que el polvo no debería utilizarse para acelerar el trabajo del parto, sino dejarlo para hemorragias posparto o para hemorragias fuera del embarazo. En Europa se siguió utilizando y en el siglo XIX proliferaron los estudios y las publicaciones entre los adeptos y los detractores. Se administraba en polvo cada 15 minutos o en infusión una cucharada cada 30 o 60 minutos. Una vez administrado observaban que las contracciones aparecían a los 15 minutos de una forma mantenida y de una forma muy potente. Pero cada vez se delimitaron más sus riesgos. Sus indicaciones cada vez eran más claras, de tal manera que se podía administrar solo en situaciones longitudinales del feto. Imaginaros qué desastre su administración, por ejemplo, cuando la situación fuera en transversa, ¿no? También se podía administrar en partos detenidos y siempre y cuando pues, se pudiera hacer una extracción inmediata en caso de complicaciones, por ejemplo, a través de un forceps. Y poco a poco, a principios del siglo XX, pues el uso de la ergometrina fue relegado al posparto, con el advenimiento de los nuevos oxitóxicos. De hecho, hoy en día sus contraindicaciones siguen siendo el embarazo y aquellas relacionadas con la vasoconstricción que produce, como puede ser la hipertensión o las vasculopatías. En el siglo XX, los nuevos oxitóxicos que surgieron fueron, por ejemplo, la pituitrina, se descubrió a principios del siglo y es extracto del lóbulo posterior de la pituitaria, es decir, de la hipófisis. Se administraba vía nasal o vía subcutánea y fue muy recomendada en la década de los 20, de los 30. Y, por fin, en 1953 se sintetizó la oxitocina. Por la síntesis de esta hormona, Duvignot recibió en 1955 el premio Nobel y desde entonces la obstetricia pues, cuenta con la oxitocina sintética altamente purificada.